Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a darle desarrollo a esta unidad temática que refiere a toda la información y el desarrollo conceptual global sobre el entrenamiento infanto-juvenil y cómo abordamos nuestra planificación de las capacidades condicionales en edades tempranas y ya púberes y prepúberes, ¿tá? Prepúberes y púberes. Entender que una cosa es la edad biológica y que otra variable, otra clasificación es la edad cronológica. La edad cronológica es aquella que nosotros poseemos a partir del año calendario en el que hemos nacido y la edad que tenemos al día de la fecha o al día de la evaluación. Digamos, nací en, en el año 1980, en el año 2020 tengo 40 años. Eh, y la edad biológica es aquella que refiere a los cambios biológicos hormonales que pueda llegar a tener esa persona, que se hacen infinitamente más relevantes en un periodo prepúber o iniciando, acercándose a la adolescencia, diferenciándose de la morfología y la biología de una persona que está en edades tempranas o en una categoría infantil. Se manifiesta esto bien claro en el inicio del primer año de la escuela secundaria, cuando los chicos tienen unos 11, 12 años, en donde hay periodos en donde se inicia el despegue hormonal y en ese punto la biología y la orientación de mi planificación en mis planes de entrenamiento y de educación física tienen que virar hacia otros lados. Bueno, aproximadamente, según el doctor Rubén Argemi, en donde nombra varios estudios en trabajos de investigación, Congreso de Preparación Física en Uruguay, él dice que a los 12 años, con una variación de edad de 2 años más menos, se presenta este pico hormonal o este inicio en el despegue hormonal, pico de crecimiento, en las mujeres. ¿Tá? Las mujeres tienen un promedio de alcanzar, eh, de alcanzar su primer periodo, digamos, con un promedio que oscila en los 12 años, como también puede tener chicas que tienen su primera menstruación a los 10 años, como a los 14 años si es de forma tardía. Si refiere a los varones, nos tendríamos que apoyar en los 14 años, con 2 años más menos de distancia. ¿Tá? Pueden haber chicos que empiecen a aumentar el vello púbico, el engrosamiento de la voz, el desarrollo de su masa muscular y masa esquelética a los 12, como también chicos que sean maduradores tardíos y alcancen su desarrollo a su inicio del desarrollo a los 16 años. Discriminar el concepto entre maduración y desarrollo. Maduración es cuando los caracteres biológicos han alcanzado su nivel máximo de crecimiento, a eso hablamos de maduración, no hay más periodo de aumento de variables biológicas ni de masa libre de grasa, y desarrollo es cuando estamos transitando ese proceso. Eh, una cosa es decir, está en pleno desarrollo, lo que significa que va a seguir creciendo, hablando, vuelvo a repetir, de masa libre de grasa, y otra cosa es cuando decimos este chico ya está maduro o maduro, lo que remite a que no tiene mayor capacidad de aumento de la talla, ni de su masa muscular, ni de su capacidad de aplicar fuerza, etcétera, que son variables directamente dependientes de la, el despegue hormonal. ¿Tá? Eh, Hay estudios antropométricos en donde los nutricionistas establecen distintas variables y las tabulan en fórmulas y pueden alcanzar cuándo se inicia este despegue hormonal y cuándo se detiene.
hasta qué edad puede crecer, hasta qué no, y esas son variables en las que uno se pudiese apoyar para saber potencialmente qué altura va a tener y hasta qué punto puede crecer en su desarrollo de masa muscular, volviendo a repetir, lo que me puede dar rédito desde el punto de vista deportivo en la aplicación de la potencia. Pero sepan que tiene un cierto margen de error que difiere bastante entre entre los distintos estudios. Año a año se hacen estudios y no siempre da la misma proyección de la talla, por ejemplo, que podemos llegar a tener en ese chico. Bueno, vamos a comenzar, dicho esto, al desarrollo de los contenidos. Digamos, cuando uno hace actividad física, actividad deportiva, hay 4 elementos que se ponen en participación de forma simultánea, que es la cantidad de decisiones que va a tomar el sistema nervioso central en función a lo que uno tenga intenciones de realizar, la magnitud de masa muscular que uno vaya a involucrar en esa acción y qué tipo de fibra muscular vaya a intervenir, la participación de los sistemas de resíntesis de ATP como aporte energético y el sostenimiento por medio del oxígeno durante toda la actividad. Estas 4 variables se dan de forma sistemática y simultánea durante el ejercicio y eso es lo que me va a dar en mayor o menor medida un rendimiento deportivo. Vamos a ir desglosando una por una y vamos a ir hablando de lo siguiente. Digamos que el cerebro toma decisiones en función a lo que uno vaya a realizar y partiendo de la base de los estímulos que se le presente dentro del campo, dentro de la ecología del escenario en donde uno esté realizando actividad física. La vía aferente es toda información o estímulo que llega al sistema nervioso central en donde tiene que manejar 4 operaciones básicas que son las de interpretar lo que está ocurriendo, buscar la mejor solución para eso que interpretó, seleccionar esa solución que tiene dentro de su sistema nervioso, de su acervo motor, de su bagaje o mochila de movimientos, y decidir ejecutar esa decisión esa opción como para poder resolver el problema. A partir de esto, aparte de esa decisión que va a ser la más ideal según los aprendizajes motores almacenados que tenga ese deportista en su sistema nervioso, esa decisión contempla otras decisiones que son de carácter más celulares. Entonces, por ejemplo, el ángulo de peneación o la línea de tracción o empuje que vaya a decidir utilizar el sistema nervioso para poder traccionar o empujar masa muscular o con respecto al objetivo que uno se plantee. Digamos que si yo quiero hacer un ejercicio preponderantemente vertical o perpendicular, mi cerebro tendrá que elegir las células musculares que biomecánicamente están mejores dispuestas en esa línea de empuje o tracción. Si es talentoso, elige las mejores. Si no es tan talentoso o no tiene un buen aprendizaje motor, seleccionará otras que están dispuestas peor biomecánicamente, que es su mejor opción. ¿Está? Y de eso depende de que un futbolista, un deportista pueda ir a grupos de mejor relieve o nivel o ir a lugares en donde tenga que buscar un desarrollo formativo, deportivo, un tanto más básico porque no tiene su nivel, su calidad motriz tan adecuada o tan operativa como los de la primera opción. Entonces, el cerebro elige cuál es la mejor célula muscular que puede seleccionar para el objetivo que vaya a hacer. El músculo está peñado, está ramificado, las células musculares, no todas están dispuestas en la misma línea y en consecuencia ese aprendizaje de el alumno, de nuestro deportista, de poder
lograr que ese patrón de reclutamiento de células musculares sea único y se pueda automatizar dentro de nuestra corteza de nuestro cerebro para que cuando vuelva a solicitarlo, el camino sináptico de activación de células musculares sea el apropiado, el más apropiado. No solamente esto, sino que también el tipo de célula muscular que vaya a utilizar para esa acción debiera ser la mejor opción. Entonces, si el movimiento es acelerado, el cerebro tendrá que decidir de utilizar fibras FT2B o 2A, ¿tá? Rápidas o explosivas. Si es lento, tendrá que seleccionar fibras de contracción lenta o ST. Si es explosivo, pero la acumulación de la carga es muy alta, ya empezó a acumular una cierta circunstancia de fatiga, y es en consecuencia que el cerebro inhibe las células musculares que están estresadas y selecciona otra que esté menos fatigado que le pueda suplir en la operación que quiere realizar. ¿Está? Es por eso que el claro ejemplo de las pasadas de 400 metros, cuando el entrenador le pide hacer 10, 12, 14 pasadas de 400 deportistas, las primeras 10 pasadas es por participación de las fibras de contracción lenta, y cuando alcanza los niveles de fatiga, el cerebro inhibe las células musculares de contracción lenta por acumulación de estrés y activa las células de contracción rápida. Es por eso que en las últimas pasadas de 400 se dispara el ácido láctico, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el cociente respiratorio, lo que marca una clara evidencia de utilización de células musculares menos eficientes que en la primera opción, por eso el aumento del costo energético, y eso le permite realizar 3, 4 series más hasta que alcanza el estrés o la sensación de fatiga central y tiene que detener el esfuerzo. Y por último, el volumen y cantidad de células musculares que uno va a utilizar cuando vaya a realizar cierto ejercicio o patrón motor. Digamos, tengo que empujar mucho peso, el cerebro decide reclutar alta cantidad de células musculares. Si la magnitud de la carga a desplazar es baja, tendrá que reclutar menor cantidad de células musculares. Entonces, en función a lo que uno tenga que empujar o traccionar, o a la aplicación de fuerza que le tenga que dar, el cerebro decide buscar la mejor opción para economizar energía de la cantidad de soldados que va a poner en juego para esa acción. ¿Está? Lógicamente, ante falta de entrenamiento, el cerebro decide reclutar más o menos células musculares y se queda corto en la posibilidad de poder cumplir el objetivo, o se sobrepasa de esfuerzo y no termina siendo del todo operativo eficiente la acción que uno vaya a realizar. Desde el punto de vista de la resíntesis de energía, nosotros sabemos que la única molécula capaz de brindarnos energía de alta calidad es el adenosín trifosfato, que tenemos volumen en sérico para sostener el esfuerzo no más de 2 o 3 segundos, y pasado ese tiempo dependemos de los sistemas que resintetizan o rearman esta molécula de ATP. La vía anaeróbica láctica, la vía anaeróbica lactácida y la vía oxidativa o aeróbica. Por las 3 vías yo puedo resintetizar moles de ATP. No es motivo de este video empezar a meternos en cuestiones de bioenergética, pero sí en aspectos que son importantes para esto. Cuando uno hace actividades de baja intensidad y larga duración, sobre todo de baja intensidad, el sistema oxidativo es el que va a costear esa resíntesis de ATP, y lógicamente el ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria se va a dar dentro de la mitocondria. La glucólisis rápida se da, y esto es participación del sistema aeróbico. La glucólisis rápida se da en el sarcoplasma o sarcolema de la célula muscular, y es de utilización, de consumo anaeróbico, pero para que yo pueda remover ese lactato en mi pausa de recuperación, dependo de la operatividad del oxígeno y de las mitocondrias como para poder remover este lactato y generar o gluconeogénesis, ese lactato, o volverlo a convertirlo en piruvato y utilizarlo como energía o almacenarlo para una futura acción, o
digamos, o sea, siempre voy a tener que utilizar esta mitocondria para cualquiera de esas dos opciones, o para utilizarlo como energía, o para, nuevamente, o para remover y remocionar, bajar, controlar esa baja de pH y tener un sistema más operativo para un futuro más próximo. Y si utilizo el sistema fosfágeno, la fosfocreatina también se da de utilización en las miofibrillas, en la parte sarcoplasmática, pero cuando yo detengo el esfuerzo de máxima intensidad y corta duración, en una pausa pasiva, esa creatina se vuelve a ingresar a la cresta mitocondrial dentro de la mitocondria y se resintetiza a fosfocreatina para volver a salir al sarcolema, sarcoplasma y ser utilizada nuevamente. Con lo cual, esto se da dentro de la mitocondria con participación del sistema oxidativo. La recuperación del sistema glucolítico depende del oxígeno también para bajar, para controlar esa baja de pH en el sarcolema por medio de los regenerativos, la recuperación de esto por vía regenerativa, y el sistema fosfágeno es de utilización anaeróbica, pero de resíntesis aeróbica. ¿Tá? El principal sistema anaeróbico por excelencia sería el sistema fosfágeno en esfuerzos de alta intensidad, pero para que este sistema pueda volver a ser utilizado, la pausa es pasiva y la resíntesis de la fosfocreatina se da dentro de la mitocondria, principal organela aeróbica por excelencia. Con lo cual, hagamos lo que hagamos, siempre vamos a estresar al sistema aeróbico. Si hago esfuerzos de alta intensidad y corta duración, en la pausa de recuperación trabajo sobre la adaptación aeróbica, y si directamente me muevo en el sistema aeróbico, también estimulo la cantidad de operaciones que forman parte de ese sistema. ¿De qué depende ser resistente? Bueno, de estas tres variables. Ya habíamos hablado un poco, pero el consumo máximo de oxígeno es la capacidad de absorber, transportar y metabolizar oxígeno por unidad de kilo peso. Cuanto mejor consumo máximo de oxígeno tenga, significa que soy más operativo mi masa muscular para poder utilizar ese oxígeno, oxidarlo y producir, por medio de procesos oxidativos, producir nuevos moles de ATP, pero que este consumo máximo de oxígeno es tan genético como la talla o el color de ojos, que es heredado, inclusive es heredado de la cadena de ADN mitocondrial del óvulo por encima del espermatozoide, con lo cual, si tuve generaciones de la familia de nuestra madre con características de resistencia, tengo más chance de ser resistente. La otra variable que infiere en el consumo máximo de oxígeno es el transporte, de esas moléculas de ese gas, de oxígeno. Y es dependiente de la proteína transportadora en plasma sanguíneo, que es la hemoglobina. Tenemos mayor cantidad de hemoglobina o mayor adaptación biológica en lugares en donde hay altura, con lo cual, quiero sujetos resistentes, tendré mejor prevalencia genética en lugares en donde haya altura y tenga varias generaciones de madre viviendo en ese lugar, lo que significa adaptación biológica y genética a esta variable del consumo máximo de oxígeno. Dicen los grandes entrenadores y teóricos, quiero deportistas con altos niveles de consumo máximo de oxígeno, no hay que entrenarlos, hay que buscarlos, hay que encontrarlos. ¿Por qué? Porque esta variable también tiene la limitante de que es poco entrenable y mejorable, entre un 5 y un 15%, y en una fase sensible de la edad del deportista que se encuentra entre los 11 y los 14 años aproximadamente. En segundo caso, el umbral anaeróbico es el punto de quiebre en donde el ácido láctico, que viene aumentando de forma paulatina y armónica, llega a un momento en donde el aumento de la intensidad en función al volumen de ácido láctico elevado pierden la linealidad y el volumen de lactato se dispara de forma exponencial. ¿Está? Entonces, ¿se puede mejorar el momento en donde el ácido láctico se dispara de forma exponencial? Sí. ¿A costa de qué? Del entrenamiento de la potencia aeróbica por medio de las pasadas del entrenamiento fraccionado. ¿Se mejora? Sí, para los deportistas de situación
¿Esto es viable? No del todo. ¿Por qué? Porque el entrenamiento fraccionado es cautivo de la utilización de las fibras de contracción lenta. No hay rompimiento de inercia, la participación del sistema nervioso en la emisión de disparo nervioso es baja, con lo cual recluta fibras de bajo calibre o de un umbral de excitabilidad menor, como son las lentas y ligeramente alguna que otra rápida. Pero para los deportes de situación, por ejemplo el fútbol, el básquet, el handball, el rugby, la participación de las fibras explosivas es trascendental, ¿tá? Y es imperativo que se puedan utilizar esas y entrenar esas. Con lo cual no es una buena opción mejorar el umbral anaeróbico para que un deportista sea más resistente en un deporte acíclico, teniendo en cuenta que va a ser un perfecto entrenamiento de fibras lentas y después vamos a tratar de que utilice fibras explosivas. Entonces diría el mismísimo Rubén Argemi, queremos sujetos que respondan a deportes acíclicos resistentes, hay que entrenar las fibras explosivas en volumen y no las lentas en volumen para después tratar de utilizar las explosivas en el campo. Por último, nos resta la eficiencia biomecánica, que es el desarrollo técnico y más operativo por donde el patrón motor se debe plasmar utilizando el menor costo energético posible. Con ahorro de energía, el deportista puede perdurar durante más tiempo en la participación del juego y del deporte. Es una de las tres opciones por las cuales es más viable poder meter mano para el desarrollo de este y que el sujeto sea más resistente. Por el otro lado, hacer un paralelismo de los valores de frecuencia cardíaca y ejercicio entre adultos y niños, en donde a distintas intensidades de esfuerzo en función al consumo máximo de oxígeno, puedo interpretar cuánto se eleva la frecuencia cardíaca. Fíjense que al 40, 60, 80% y consumo máximo de oxígeno, aumentan los dos de forma similar y las diferencias significativas entre ambos no es tal. ¿tá? Tienen una correlatura bastante similar. Pueden tener, o sea, pueden no, van a tener mayor valor de frecuencia cardíaca los niños que los adultos, pero no tanto. Si un niño tiene 190, 200 pulsaciones minuto, el varón, el adulto, el maduro debe tener unas 180, 170, según la capacidad del deportista, según la posibilidad de aumentar su frecuencia cardíaca máxima, que es un valor individual de cada uno de ellos, que generalmente se estima con un test incremental en cinta o test de Conconi, ese que se utiliza para estimar frecuencia cardíaca máxima en deportistas. Poca fiabilidad tiene el dato de 220 menos la edad. Tiene bastante margen de error, lo podría utilizar en deportistas sociales o gente desentrenada, sedentaria, pero en deportistas no tiene una gran fiabilidad. Pero sí traigo este gráfico a cuento para marcar que tanto niños como adultos no distan mucho de sus valores de frecuencia cardíaca a distintas intensidades de esfuerzo, con lo cual podría utilizar la frecuencia cardíaca como variable para cuantificar la carga del ejercicio en los niños. Entonces, cuando un sujeto empieza a crecer por proceso de búsqueda de la maduración, el desarrollo del cuerpo humano, el crecimiento del ser humano, por sí mismo genera un aumento del consumo máximo de oxígeno, porque ese chico va a tener mayor cantidad de masa muscular y como tiene más masa muscular porque está creciendo, va a tener mayor cantidad de elementos celulares para poder poner en juego oxígeno y poder producir moles de ATP. Al tener mayor cantidad de masa muscular, tiene más herramientas como para poder producir ácido láctico, porque aumenta el volumen de enzimas glucolíticas que en edades tempranas no tiene elementos celulares para producir enzimas glucolíticas, para producir ácido láctico porque no tiene enzimas glucolíticas. Lógicamente, aumenta el volumen de
células musculares tienen más capacidad para ser fuerte. Recuerden que la fuerza, uno de los factores por los cuales depende ser fuerte es el aumento del corte transversal del músculo, con lo cual un sujeto más musculado tiene mayor cantidad de elementos como para poder desplazar carga, independientemente de los valores neuromusculares o de las variables neuromusculares, coordinación intra e intermuscular. Va a tener posibilidad de ser más resistente, ¿tá? Aumenta el volumen sanguíneo porque la volemia es cautiva de la talla del sujeto. Una persona que mide 1,70 y pesa 70 kilos de peso tiene una volemia promedio de 5 litros, pero no todas las personas tienen 5 litros. La persona que tiene 2 metros de altura no tiene 5 litros de sangre, tiene más. Entonces, bueno, al aumento de la talla aumenta esa volemia, aumenta la cantidad de transportadores de glóbulos rojos y de proteína transportadora de oxígeno, y le va a disminuir la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Eso solo por qué, solo por el desarrollo estructural del deportista, ¿tá? Pero si lo entrenamos, también mejoran estas variables. Cuando uno apela al entrenamiento, todas estas variables también mejoran en un adulto. Entonces, ningún trabajo de validación científica hoy en día, en la actualidad, se juega por la posibilidad de saber si el entrenamiento deportivo en niños es el causal del desarrollo y de la mejora de estas variables o si está mejorando solo por el simple hecho del crecimiento. ¿Tá? Si nosotros nos apoyamos en el concepto de que el sistema nervioso en edades tempranas está desmielinizado, lo que significa que la conectividad entre una célula nerviosa y la otra es más viable que cuando alcanza la maduración o empieza el proceso de desarrollo a consecuencia del pico de crecimiento, el sistema nervioso se mieliniza, cuesta más la capacidad sináptica entre células nerviosas y otras, con lo cual el camino sináptico por el cual uno pudiese almacenar un nuevo engrama motor se dificulta más post pico de crecimiento que pre pico de crecimiento. No es momento de entrenar o destinarle tiempo a la mejora de variables celulares que se van a dar con el simple hecho del crecimiento en el momento en donde podría destinar ese tiempo para el desarrollo de nuevos engramas motores, nuevos patrones de movimiento y de mejorar esa eficiencia biomecánica. Porque más tarde cuesta mucho más poder desmembrar, desgranar ese engrama motor o ese patrón motor mal adquirido o que no lo tenga y enseñarle un movimiento nuevo cuando el sistema nervioso ya tiene ciertas limitaciones que en edades tempranas no las tiene. Es cierto que las cosas se aprenden mejor de chico que de grande. Acá hay un trabajo de investigación, es un metaanálisis, una revisión de más de 92 trabajos de validación científica en donde se trató de alcanzar conclusiones sobre el desarrollo de consumo máximo de oxígeno en edades tempranas. En ese dato albergaron más de 500 niños que tenían la edad entre 8 y 13 años. Todos los estudios, más de estos, o sea, todos los trabajos de investigación, más de estos 90 trabajos, poseían un grupo en donde se los entrenaba con métodos de entrenamiento específicos de consumo máximo de oxígeno y un grupo control que hacían actividades placebo como para alcanzar mejores conclusiones. El método preponderantemente de entrenamiento de ese VO2 máximo era el método intervalado o el continuo. Todos los trabajos tenían no menos de 6 semanas de entrenamiento con una estimulación de la mejora de esta variable de no menos de 3 veces por semana, y se llegó a la conclusión de que de más de estos 500 chicos, el 6% mejoró su consumo máximo de oxígeno, o sea, mejoraron en un 6% el consumo máximo de oxígeno, mejoraron un 6% el consumo máximo de oxígeno en relación a este dato. El 6% de más de 500 chicos mejoraron el VO2 máximo. Pero fue difícil alcanzar a conclusiones porque este 6% de 562 participantes del estudio
fueron chicos que se encontraban en el rango etario de entre los 11 y los 13 años, momento por el cual se inicia el despegue, el despegue hormonal o el pico de crecimiento de forma más enérgica, no siendo así en el grupo que iba de 8 a 10 años. Con lo cual, se puede presuponer que la mejora de este consumo máximo de oxígeno de la potencia aeróbica sea más a costa del desarrollo que del método de entrenamiento a emplear, pero nadie puede afirmar que esto sea así. Nadie afirma que la mejora de consumo máximo de oxígeno en chicos prepúberes, púberes, se da a costa del desarrollo, del crecimiento o del entrenamiento. Acá es otro gráfico de un trabajo de investigación en donde marcan niños y niñas entrenados comparados con niños y niñas desentrenados, nenes y nenas entrenados y no entrenados. Antes del pico de crecimiento de la edad más o menos promedio en donde se da el despegue hormonal, el inicio del pico, no hay diferencias significativas en valores de resistencia y consumo máximo de oxígeno entre estos dos grupos, pero sí se da de forma más sistemática, más pronunciada después de este pico de crecimiento. Entonces, ¿vamos a perder tiempo en esta fase para la mejora de esta variable o se lo vamos a destinar más tarde, en donde la diferencia se puede dar de forma más pronunciada? El destinarle tiempo en este momento no me hace la diferencia, y sí me hace la diferencia generar que nuestros deportistas, nuestros alumnos tengan un mayor bagaje motor para que lo puedan emplear más tarde en el campo de juego, mayor cantidad de herramientas posibles como para poder resolver, lo que el gran Mario Di Santo habla como alfabetización motriz. Un trabajo del Hospital de Clínicas de la ciudad de San Pablo, en Brasil, se valoraron aspectos metabólicos, hematológicos, tanto en niños como en adultos a intensidades submáximas y máximas del esfuerzo. Fíjense, fosfocreatina en los niños es igual en proporción que en los adultos. ¿tá? Enzimas glucolíticas tienen menor cantidad los niños que los adultos. ¿tá? Con lo cual, podemos concluir, según este trabajo del Hospital de Clínicas, que los niños tienen bajos niveles de glucógeno muscular o de sustrato biológicamente preponderante, protagonista para la actividad muscular, tienen menos cantidad de niveles de glucógeno los chicos que los adultos. ¿tá? Tienen pocas enzimas glucolíticas, fosfofrutoquinasa y lactato deshidrogenasa, lo que hace que posean poco flujo de glucólisis. No tengo materia prima para catabolizar y no tengo los elementos suficientes como para generar ese catabolismo. Pero sí tengo fosfocreatina similar en proporción al tamaño de mi cuerpo con el de un adulto. Con lo cual, los esfuerzos que debieran hacer los niños tienen que ser a costa de la utilización de medios de entrenamiento que sean continuos y estables, de moderada y baja intensidad para la mejora de la resistencia, o me tendré que apoyar en esfuerzos que sean más enérgicos, de corta duración, con buen patrón de movimiento adquirido e implementado. Entendemos que tenemos que ir por el segundo camino. Comparaciones de ATP y fosfocreatina y de glucógeno muscular a lo largo de las distintas edades. ¿tá? Fíjense, fosfocreatina, siempre más o menos los niveles son estables, o sea, se equipara después del pico de crecimiento, tanto en adultos como en niños. Los niveles de producción de lactato post ejercicio, fíjense en sangre y en el músculo. Antes del pico de crecimiento no generan ácido láctico los niños, ¿tá? Y después del pico de crecimiento empiezo a tener valores que son significativos o similares a los del adulto.
antes del pico de crecimiento no hay altas producciones de ácido láctico, no tengo ni enzimas glucolíticas ni mucho glucógeno muscular, y sí los empiezo a tener iniciados el proceso del desarrollo hacia la búsqueda de la maduración biológica. Este gráfico, que me genera mucha empatía, marca cómo a la misma velocidad de locomoción, de ejecución, en este caso de la carrera, se valoró el consumo máximo de oxígeno a distintas edades. ¿Quiénes eran los que consumían mayor cantidad de consumo máximo de oxígeno o manifestaban mayor costo energético a la misma velocidad? Los niños más pequeños. ¿Por qué? Porque tienen una ineficiencia mecánica que ponen en juego muchos músculos y células sinergistas, gastando moles de ATP en estructuras musculares que no debieran por qué gastarlas. Y acá hay claro ejemplo en esta foto, en donde se pierde las líneas de fuerza en función al objetivo, que es de ir hacia adelante, se disipan fuerzas hacia los laterales, lo que obliga a tener un mayor costo energético cuando la eficiencia mecánica me permite ahorrar moles de ATP. Entonces, cuando aplico o actúan músculos sinergistas, el consumo energético es mayor. Y los que más energía consumen son los más pequeños en relación a los más grandes, porque ponen todo en juego y sobre todo no son del todo eficaces para moverse, ¿tá? No han adquirido la mejor técnica o patrón de movimiento posible. Por eso es importante en este momento de desmielinización del sistema nervioso poder enseñar la mayor cantidad de caminos sinápticos por el cual el sistema nervioso, el cerebro, sea capaz de coordinar una misma respuesta para un mismo problema, ¿tá? ¿Cómo trabajamos la eficiencia mecánica? Acá un ejemplo. Trabajando ejercicios de técnica de carrera, a edades de 7, 8 años de edad. Esto es un grupo de niños que hacen fútbol, practican fútbol de forma competitiva. Ejercicios de braceo, ¿tá? En donde los codos van cerrados en la línea longitudinal del tronco, no disipan fuerza. Hacemos ni más ni menos que lo básico, pero bien hecho, ¿tá? Apuntamos a que haya eficiencia mecánica. Les enseñamos a correr. Aquellos niños que cruzan los brazos tendrán que ser corregidos. Que no crucen la rodilla para que la flexión de la cadera sea en la mejor línea posible y pueda utilizar la mejor potencialidad de esas células musculares de la cadena extensora en función a la cadera para que saque el máximo provecho de la potencia. Trabajo de hormiga, a paso firme, seguro, pero la sumatoria de estímulos a lo largo de todo el trayecto de formación deportiva de estos chicos nos tiene que llevar a que cuando alcance el pico de crecimiento o cerca de su maduración biológica, estos chicos tengan el mejor engrama o patrón motor de movimiento en cuanto a la técnica de la carrera. ¿Tá? ¿Qué hacen? Fútbol. Como preponderantemente corren, tratamos de enseñarles de que corran bien. ¿Está? Esa es la idea del trabajo. Distintos ejercicios que se desprenden de técnica de carrera, salticados de técnica de carrera, saltos de pata coja, distintos tipos de skipping, ¿tá? La correcta ubicación del tobillo con respecto al suelo, tiene que estar preflexionado, la parte del pie correcta que tiene que hacer contacto en el suelo, que es la del metatarso y no punta de pie, para poder aplicarle la mayor presión al piso, hacia abajo y hacia atrás, para tener la mejor resultante hacia arriba y hacia adelante. Ejercicios de toma de decisión, variables más neurocognitivas que infieren en el esfuerzo. ¿Está?
Bueno, en cuanto a la pedagogía del entrenamiento, debemos tener en cuenta ciertos aspectos que nos van a permitir que nuestros alumnos puedan hacer los esfuerzos con la mejor energía posible y entusiasmo posible. Este trabajo es muy bueno. Valoraron a chicos de 4 a 6 años hasta los 9 años, fíjense, les pusieron una mochila con porcentaje de peso corporal como carga en su espalda y lo hacían subir y bajar durante 1 minuto en un step. Fíjense que en una valoración, la percepción subjetiva del esfuerzo, valorándola de 0 a 10, siendo 10 muy extenuante y 0 muy ligero, muy fácil de realizar, con nada de carga en su espalda, con 0 porcentaje de peso dentro de la mochila, los que mayor dificultad o estrés manifestaron, en promedio fueron los más pequeños con respecto a los más grandes. ¿Está? Los que tuvieron sensaciones de fatiga más elevadas fueron los más chiquitos con respecto a los más grandes. Y fue una variable que se sostuvo hasta el 10% de la carga. Digamos, el chico que pesa 50 kilos, le ponían 5 kilos en la espalda. Entonces, los más pequeñitos, ¿cuánto te costó de 1 a 10? Mucho, me cansó mucho. Los más grandes, como la carga era relativamente ligera, no manifestaron tanta sensación de estrés. Ahora, cuando la carga empieza a ser más elevada, empieza a haber paridad en la sensación del esfuerzo. A todos nos cansa, pero poco peso y un trabajo monótono y continuo, los que mayor sensación de estrés manifestaron fueron los más chicos. Lo que trae como conclusión, y podíamos alcanzar como máxima, de que los esfuerzos que son continuos, estables, monótonos, generan estrés psicológico en los chicos, porque la falta de variabilidad hace que tenga sensaciones de fatiga mayores por una percepción psicológica, no de carga, cuanto más chicos son en relación a los más grandes. ¿Está? Los esfuerzos o métodos, dinámicas de entrenamiento que son continuas y estables, no son del todo amigos en relación a los más chiquitos. ¿Está? Bueno, hasta acá hemos llegado con esta clase, este primer video sobre entrenamiento infanto-juvenil y contextualización del esfuerzo a lo largo de este proceso de crecimiento de los chicos, tanto de los niños más pequeños antes del pico de crecimiento como de los que van a venir más tarde. Estas herramientas me permiten a mí ubicarme desde el punto de vista biológico para fundamentar mi práctica pedagógica deportiva y tener elementos concretos por los cuales yo pueda fundamentar y tomar decisiones en cuanto al entrenamiento. Muchas gracias.